piensa, mientras se despereza mirando la luz que se cuela entre las cortinas. Siente el cuerpo molido, un dolor sordo en las sienes y la boca seca, pero ya van 3 veces que apaga la alarma del celular. Ha quedado con Caro para ir al club, sabe que está un poco tarde, aunque nada de eso parece tener más importancia. Además, si Caro quiere tanto ir al club, no le queda otra que aguantarse, la socia soy yo. Sin ganas, se para de la cama y se dirige a la cocina. Arrastrando los pies, se sirve un bol de cereales. Buenos días, señorita Tali, dice Irma. Hola, Irma, ¿cómo estás? Hace calor, responde Irma contenta mientras limpia los restos del jugo de la licuadora. Tali abre la refri, se echa la leche sobre los cereales, pero el olor que despide el líquido la hace torcer el gesto. Puta madre, masculla. ¿Qué pasa, señorita? La leche está malograda, dice Tali. Coja otra botella, responde Irma. No se preocupe, yo lavo eso después, usted tome su desayuno, pero Tali nota que ha perdido el apetito. No solo quiere café, dice. No tengo ánimos para masticar. Buenas noches. Así comienza Niña Gordita, y tenemos la mala costumbre de no saludar cuando empezamos una actividad, sino siempre leer algo. Y en este caso, la oportunidad de leerles nuevamente, porque ya lo conocen, ya lo han leído seguramente, y si no, esta es una gran oportunidad. Niña Gordita de Belinda, que es una excusa para una conversación. La verdad que queremos agradecerles la presencia a todos ustedes, porque para nosotros es un gran honor, porque al final nunca hicimos nada aquí, ¿no? Nunca hicimos nada. Tanto que venimos trabajando ya hace que 3 años, desde que salió el libro, de las primeras actividades alrededor de Niña Gordita, de la Feria del Libro, que fue nuestro hito de arranque de este libro que Belinda trabajó durante la pandemia, no tenía tiempo para hacerlo y trabajarlo, y que nos comparte aquí una historia que nos permite esto que vamos a hacer hoy, que es reflexionar, conversar, charlar alrededor de estos temas. Así que muy agradecidos de que estén aquí. Como ustedes saben, Book Vivant trata de ser un lugar de disfrute, lo cual no quita que hablemos de temas que por ahí son mucho más duros. Pero bueno, está el vino siempre ahí para acompañar y mediar un poco. Esta noche tienen una copita invitada por Belinda, así que después pasen a agradecer. Compren el libro, hagan que lo firmen. Y nada, y que puedan disfrutar no solamente de la conversación de aquí, de todas las mujeres que nos acompañan, que no las voy a presentar porque en realidad esa es la tarea de Silvana, que va a llevar la voz cantante. Así que yo nada más que es lectura y saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Guillermo, nos has dejado la valla alta con tu nivel de proyección, con esa introducción que has dado. Solo para llamar la atención hacia ustedes. Muchas Gracias. ¿Qué pasó con tu vino? ¿Lo abandonaste por ahí? Sí, lo abandoné por ahí. Ahora te acerco más. Este es el momento de trabajar. Okay. Bueno, muchas gracias. Yo soy Silvana Cañote, soy actriz, soy socióloga y hoy soy la moderadora, la que va a promover un poco la conversación aquí con estas maravillosas ponentes que a continuación voy a presentar. Gracias, Guillermo, gracias a todo el equipo de Book Vivant y sobre todo gracias a ustedes por haber venido. El tráfico a esta hora es complicado y organizarse para venir un jueves es un acto de amor y seguramente también de mucho interés por conversar sobre el tema y sobre todo los temas en realidad que propone el libro. Voy a presentar a las chicas, bueno, primero a Belinda Palacios, que es doctora en literatura por la Universidad de Ginebra, a Macla Villamonte, comunicadora, locutora y creadora y conductora del podcast Cuestión de Cuestionar, y a Ángel Orrego Villacorta, abogada y creadora de Empoderadamente. Por favor, un aplauso para Ángel. Voy a dar algunas pistas de lo que va el libro. Belinda va a poder profundizar un poco más al respecto. El libro por el cual estamos reunidos es Niña Gordita, es un coming of age de una universitaria que aquí en el papel habíamos puesto que no se quiere a sí misma, pero que en realidad creo que ha perdido la capacidad de quererse a sí misma por cosas que vamos a ir viendo a lo largo del conversatorio, y que en esa búsqueda o que en ese perderse tiene la estrategia de corregirse a través de una relación tóxica con un chico
ultra conservador y ultra religioso. Vamos a ver cómo sale eso al final. Yo creo que pueden intuir cómo va a salir. Spoiler. Spoiler, bueno, inevitablemente va a haber algunos spoilers, pero igualmente tienen que comprar el libro porque la narrativa de Belinda es muy buena y no se la tienen que perder. Y es una historia que te propone temas de amor propio, de estas inseguridades que van aflorando, sobre todo cuando nos vamos conociendo como mujeres, esas inseguridades muy adolescentes que igual transcurren a lo largo de toda nuestra vida en relación a la sexualidad, a la relación con nuestro cuerpo, y cómo eso nos vulnera y nos expone ante relaciones tóxicas, relaciones de abuso y sobre todo en este contexto de relaciones de ese tipo, pero con nuestras parejas. Entonces, quiero comenzar preguntándole a Belinda qué la lleva, qué la motiva a escribir esta historia, y que, bueno, yo he dado algunas pistas de lo que va, pero que nos cuente un poco más de qué va Niña Gordita y por qué nos has traído esta novela. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias, Guillermo, por el espacio. Gracias al equipo de Book Diván. Y por supuesto, muchas gracias a mis compañeras panelistas. Voy a comenzar, digamos, resumiendo un poco también la novela por si alguien no la ha leído. Espero que la hayan leído, pero si no la han leído, me parece importante para que tenga sentido todo lo que vamos a contar, ¿no? Entonces, como punto de partida para escribir esta novela, yo quería contar la historia de una chica que se va desintegrando, que va desintegrándose tanto física como mentalmente. Pero claro, para narrar la desintegración de alguien, tienes que tener a alguien que viva esta desintegración, ¿no? Que encarne de alguna manera estos problemas. Y entonces, de ahí viene la protagonista de este libro, que es Tali. Tali es una chica limeña de clase alta que a primera vista podría tener todo resuelto, pero Tali viene con una serie de complejos que en realidad son bastante propios de la edad de la adolescencia, ¿no? Tali se compara con sus amigas, Tali no se siente suficiente y un poco tratando de encontrar una validación y su lugar en el mundo, ella se entusiasma mucho con la confirmación, porque está en cuarto de media, llega el momento de la confirmación y ahí se enamora perdidamente de Felipe, que es un animador de confirma bastante mayor que ella y con el que entabla una relación, por una parte secreta, pero también una relación absolutamente dañina, tóxica, como bien ya estaba introduciendo Silvana, ¿no? La relación con este chico a Tali la hace perder un poco el control sobre su propia vida y entonces unos años después ella decide escapar de esta relación y comenzar una nueva, justamente con un poco la cara contraria de Felipe, con un chico de una familia ultra conservadora y este sería Tomás. Y lo que va a ocurrir es que este segundo chico va a generar en ella toda una serie de presiones y demandas a las que ella, por lo, digamos, destruida que está de la primera relación, va a sentirse obligada a corresponder, ¿no? Entonces, básicamente este sería el resumen sin demasiados spoilers. Sin demasiados spoilers. Y podríamos decir que la novela maneja dos líneas temporales, ¿no? Por una parte, Tali a los 14, 15 años, cuando está en confirma y conoce a este chico, y por otra parte, Tali ya universitaria de 19, 20 años, con esta segunda pareja, que a pesar que son muy diferentes, son igual como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, partiendo de este argumento que es la historia de Talía, yo quería hablar de una serie de temas que para mí siguen siendo bastante importantes. Uno de ellos es el tema de la sexualidad femenina. Yo sentía que en la literatura peruana, por lo menos, cuando se habla de sexualidad femenina, de sexualidad en general, normalmente es la sexualidad de los hombres, la iniciación de, no sé, el despertar de la sexualidad siempre estaba contada desde un punto de vista masculino, y a mí me parecía que era importante abordar también estos temas desde un punto de vista femenino, ¿no? Y salir un poco de este discurso de que la sexualidad femenina es algo malo o que cuando se manifiesta de forma muy temprana es porque hay una desviación o algo así.
Y entonces esta era una de las cosas que para mí eran muy importantes. ¿Por qué? Porque yo sentía que uno de los problemas que tenía, que faltara una discusión al respecto de la sexualidad femenina, es que las chicas terminaban desarrollándose como sometidas al discurso masculino sobre la sexualidad femenina. Entonces, para mí era muy importante, como digo, abrir el diálogo al respecto de esto, ¿no? También me parecía importante hablar de abuso psicológico, abuso sexual, pero sobre todo de este abuso que está a veces tan normalizado que es difícil de identificar, ¿no? Y es algo que está bastante presente en la novela. Este abuso que está tan normalizado que casi no se cuestiona y que muchas veces cuando ocurre se termina atribuyéndole la culpa a la mujer, ¿no? En vez de identificarlo como un abuso perpetrado por un hombre, ¿no? Y bueno, también hay otros temas que forzosamente a la hora de crear un personaje, crear la sociedad en el que este personaje evoluciona y todo, se terminaron manifestando. Como les decía, Tali es una chica de clase alta, sin embargo vive en Lima. Lima es una ciudad de muchos contrastes, es una ciudad donde hay diferencias sociales muy importantes que se ven reflejadas en la novela. Esto me llevó a introducir también temas de machismo, de clasismo, de racismo, que son un poco como el entorno en el que orbita el personaje, ¿no? Temas también como la corrupción y la hipocresía de la iglesia, están presentes, quizás no son los temas principales del texto, pero sí que están. Y todos estos temas que, como digo, eran importantes para mí, ¿no? Entonces... Eso, y precisamente ahora que hablas de la sociedad, de cómo Tali habita en un contexto, quería preguntarte por qué es importante pensar en Tali como una chica limeña, por qué influye del contexto, en cómo ella es, en cómo ella actúa, por qué es importante reconocerla en esta estructura social. Creo que porque, o sea, Tali finalmente es como el producto de un entorno muy específico, ¿no? Como decía. Creo que algo muy limeño que se ve en el texto, no tanto desde el punto de vista del fondo, sino de la forma, es la forma en la que está escrito el texto. Está escrito en un lenguaje muy oral, muy identificable como limeño de cierto sector social, ¿no? Entonces yo traté de ser consistente en esa forma de escribir de la historia para justamente situar desde la cabeza del lector cuando comienza a leer. Bueno, acá quizás, dado que leyó Guillermo con tonada argentina, se sintió un poco diferente, pero la idea era que cuando el lector comenzara el libro se sintiera ya en un entorno específico, ¿no? Y sí que, yendo un poco a, digamos, el contexto, el libro, creo que no lo dije, pero está ambientado en la primera década de los 2000. La primera década de los 2000, si pensamos, es anterior al Me Too, ¿no? Que ocurrió en el 2017, el inicio. Y entonces era un momento en el que muchos abusos todavía no tenían nombre, ¿no? Muchas cosas que ocurrían, que eran terribles, no podían ser nombradas porque no habían términos para nombrarlas. Sí, están tipificados, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces era un poco la idea de cómo vive este personaje, esto que le ocurre sin tener en lo absoluto las herramientas para identificar los abusos, para nombrarlos. Y todo esto, por supuesto, si tú no puedes identificar el abuso, ponerle nombre, a lo que te lleva es a la culpa. Algo que marca a este personaje es la culpa y, digamos, como un odio hacia sí misma por estar viviendo esto, ¿no? ¿Algo más? ¿Tenía notas? Sí. Hay también mucho abuso de poder, mucha violencia encubierta, que yo creo que responde también a este entorno específico en el que crece la protagonista, ¿no? Esta protagonista específicamente va a un colegio de monjas, lo único que conoce sobre la sexualidad femenina es lo que ella aprende de ese discurso, ¿no? Que la virginidad es un valor, que el sexo es algo sucio,
que las chicas bien no se comportan de esta manera. Entonces todo esto la termina como configurando su universo mental entre dos polos, digamos, que responden a arquetipos que serían como la prostituta o la monja, ¿no? La prostituta o la santa. Y como esta chica no puede pensarse fuera de estos dos polos. Y yo siento que todo esto responde a un contexto social específico que a mí me encantaría poder decir que se quedó en la primera década de los 2000, pero me parece que lamentablemente no es el caso, ¿no? Y entonces, como no es el caso, es necesario volver sobre esos temas y relanzar el debate, ¿no? Y ahora, para darles pie a Ángel y a Macla, estos contextos violentos en una sociedad en la cual los discursos de odio sobre las mujeres, la violencia simbólica que está por todas partes contra nosotras, y sobre todo estos paradigmas, estos moldes de ser santa o ser puta o ser la buena o la deseada. Hay una serie de moldes para nosotras bajo los que nos tenemos de alguna manera que regir. Toda esta violencia que de alguna manera hemos naturalizado porque hemos crecido con ella nos expone y nos vuelve más vulnerables frente a escenarios de violencia, y como lo decía hace un rato específicamente con el libro, a dinámicas de violencia con nuestras parejas, ¿no? Entonces quería preguntarles cómo creen que se relaciona esta vulnerabilidad ante la que nos encontramos con encajar en relaciones tóxicas y ser víctimas de círculos violentos en relaciones de pareja. O sea, yo creo que eso responde un poco a la forma en la que nos han socializado a todos, ¿no? Como para poner un poco en contexto, cuando tú creces, cuando tú naces, mejor dicho, te dicen si eres hombre o mujer, ¿no es cierto? Y en base a eso empieza un proceso que se llama el proceso de socialización. Te van enseñando cómo es una mujer y te van enseñando cómo es un hombre dependiendo de qué genital tengan, básicamente, ¿no? Y esto justamente viene a raíz de diferentes estereotipos y roles con los que socialmente nos hemos como encontrado y un poco están impuestos de cierta manera desde hace mucho tiempo. No me voy a poner a dar toda la explicación histórica porque si no, no nos vamos nunca de acá directamente, pero sabemos pues que vienen de conceptos bastante tradicionales y altamente retrógradas todavía. Y creo que eso, digamos, la violencia que vivimos muchísimas mujeres, porque de hecho, si conversan con la mujer que tienen al costado y le preguntan si en algún momento de su vida ha vivido violencia, lo más probable es que les diga que sí. Y si le preguntan si ha habido violencia en manos de una pareja, desafortunadamente lo más probable es que la respuesta también sea que sí. No solamente existe el acoso callejero o el acoso sexual en el trabajo y demás, sino como la violencia en parejas es algo muy común, sobre todo en este país. De hecho, estamos como en el tercer país más peligroso en temas de violencia contra la mujer, gracias Perú. Pero responde también un montón en función a cómo se le ha enseñado la masculinidad a los hombres y cómo también se nos ha enseñado la masculinidad a las mujeres y lo que tenemos que aceptar del rol masculino. Creo que eso es bastante problemático todavía porque hay dos cosas que me parecen fundamentales para poder entender esto, y es la mujer vista desde un lugar de sumisión y el hombre visto desde el lugar de poder. Entonces, al entender estos dos conceptos y tomarlos como la verdad absoluta, desafortunadamente tendemos las mujeres a colocarnos en esta situación de voy a hacer todo lo que se pueda para mantenerte conmigo, ¿no? Y ahí es donde un poco también, si no han leído el libro o si lo han leído van a poder entender mejor todavía, que gira un poco la historia de Tali, ¿no? Yo no me siento tan bien conmigo misma por muchísimas cosas que vamos a hablar más adelante, entonces tengo que hacer todo lo que pueda para poder retenerte y mantenerte conmigo. Y esto obviamente muchas veces tiende a normalizar diferentes tipos de violencia que algunos hombres pues cometen, ¿no? Yo lo veo más desde un lado emocional, creo. O sea, siento que los seres humanos en general, pero creo que mucho más las mujeres, nos relacionamos, nuestras relaciones de pareja las escogemos muchas veces desde nuestras heridas. Entonces, tenemos varias heridas, ¿no? Tenemos como la herida de abandono, la herida de rechazo, ¿no? Como que estas heridas de la infancia, que de hecho son heridas universales, que la teoría dice, yo no soy psicóloga, pero soy muy curiosa, entonces sé mucho de estas cosas. Son como que heridas como
que todo el mundo puede tener, ¿no? Y que se desarrollan porque tus papás no llenaron ese calorcito que tú querías tener cuando eras pequeño, porque tu papá se fue y se divorció y tú sentiste que te abandonaba, entonces su herida de abandono no quiere decir que tu papá te había abandonado, quiere decir que tú sentiste que te había abandonado. Entonces herida de rechazo, ay, mis papás eran demasiado religiosos, en mi caso, yo tengo herida de rechazo. Mis papás eran muy evangélicos y yo siempre sentí que no estaban contentos con quien yo era porque yo no creía tanto en la religión. Entonces mis papás me obligaban a ir a la iglesia y era como, no puedes comer casi como el domingo si no vas a la iglesia y no puedes salir el próximo fin de semana si no vas a la iglesia. Entonces yo hacía todas estas cosas que una niña normal hace, como que, no sé, me chapaba un chico por ahí, yo tenía un enamorado y todas estas cosas van muy en contra de las ideas evangélicas, ¿no? Entonces mi papá un poco más que agua bendita cada vez que se enteraba que yo me chapaba a alguien, y eso yo lo sentía como, me están rechazando quién soy. Entonces un poco yendo a terapia, me di cuenta que yo tenía esta herida de rechazo y que yo me relacionaba con el género opuesto a través de esa herida. Entonces yo estaba buscando todo el tiempo validación, o sea, estaba buscando con mis acciones todo el tiempo que no me rechazaran. Entonces, claro, para mí era como, tengo que de alguna manera ser útil para el otro. Entonces yo he sido Tali. En mi última relación, Tali le paga el Bembos. Al papanatas le paga el Bembos. 18 lucas. 18 lucas del 2004. Del 2004. El pata no se pudo pagar. Yo he sido Tali. O sea, en mi última relación yo pagaba todo, era como ya, no importa, no sé qué, porque me encantaba sentirme útil. O sea, me encantaba sentirme útil para el otro, porque de alguna manera inconsciente, que recién me he dado cuenta después de hacer terapia, al sentirme yo útil, pensaba que no me iban a rechazar. Entonces siento que muchas veces esa vulnerabilidad que tenemos las mujeres y la razón por la cual somos tan vulnerables a tener este tipo de dinámicas tóxicas es precisamente por eso, creo yo. Y en general lo extendería a los seres humanos. Obviamente por las razones que ha expuesto Ángela, a las mujeres mucho más, ¿no? Porque es como que si tengo este rol de sumisión, la única manera en la que no me rechacen es siendo sumisa, siendo útil, siendo poco incómoda, ¿no? Porque las mujeres tenemos que ser poco incómodas. No, ya fue, no importa, no le das tanto trámite, no seas tan intensa, no seas tan tramitosa, no te rías tan fuerte, como que no, siempre este rol chiquito de mientras más chiquita, mientras más caleta pases, mientras más un poco incómoda seas, es mejor. ¿Y para quién? Esa es la pregunta, ¿no? Exacto. O sea, ¿por qué y para quién? Ajá, entonces creo que si es que queremos que no nos abandonen y si es que queremos que no nos rechacen, vamos a seguir cayendo constantemente en este tipo de relaciones tóxicas en donde al final del día nuestras propias acciones, y no estoy justificando a los otros, pero también nosotras somos parte de esa dinámica tóxica, porque para que haya una dinámica tóxica tiene que haber dos personas. Yo siempre voy muy en pro de yo tengo que hacerme cargo de lo mío, y si yo estuve en una dinámica tóxica es porque yo también me permití estar ahí. Entonces tengo que hacerme responsable de verme a mí y decir, ok, ¿cómo puedo hacer para que no vuelva a estar en esta dinámica tóxica de nuevo, ¿no? Entonces sí creo que obviamente Felipe y Tomás son unos imbéciles, pero Tali también tiene mucho trabajo que hacer y siento que Tali también tiene mucha responsabilidad en estas dinámicas tóxicas, porque a partir de cierta edad ya no puedes como echarle la culpa a tus papás de todo lo que sucede. Entonces sí creo que de alguna manera, si es que no somos responsables, si las mujeres no nos hacemos responsables de estas heridas que tenemos, somos aún más vulnerables y más propensas a caer en estas dinámicas tóxicas. Bueno, me encanta porque además creo que las dos han abordado el tema desde un lado más estructural, de ahí también el tema de nuestras propias responsabilidades desde lo individual y creo que todos podemos entender más o menos de qué va eso, sobre todo creo que las mujeres presentes, que son la mayoría de las personas que hoy día nos han visitado, creo que pueden sentir de lo que estamos hablando, de este molde rígido en el que nos vemos obligadas prácticamente a crecer. Y creo que, bueno, yo les confieso, yo compré el libro hace muchísimo tiempo, de hecho lo compré fuera del Perú y luego tuve el placer de conocer a Belinda en otras circunstancias que ya en algún momento podré contarles. Y el título del libro me llamó mucho la atención, de hecho lo hemos conversado, a mí me gustó mucho el título, creo que jala mi atención, no sé si a ustedes les ha producido lo mismo, pero
Belinda tiene sentimientos encontrados, pero a mí, cuando yo vi el título, dije, pura intuición, porque evidentemente no lo había leído, sentí una conexión y de repente sentí también que podía encontrar algo de mi propia historia ahí y no me equivoqué, ¿no? Y creo que, como decía Ángel, todas las mujeres tenemos algunos rasgos o algunas, se podría decir, algunas narrativas comunes con lo que ocurre con este personaje, con la niña gordita, que uno diría, bueno, voy a encontrar un libro específicamente sobre corporalidad, pero a pesar de que el libro explora temas de corporalidad, no se centra en eso. Creo que cuando lo hemos ido conversando es más como una categoría que de repente nos da algunas connotaciones, por supuesto prejuiciosas, sobre lo que es la niñez, sobre lo que es la gordura, y termina configurando una infantilización de las mujeres, atribuyéndonos de sexualización y quitándonos un poco de poder sobre ciertas cosas. Lo hemos ido conversando a lo largo de todos estos años que nos conocemos, y ahora quizás nos puedas revelar la razón de por qué el libro se llama Niña Gordita, que creo que puede generar algo de interés. Sí, a ver, esto que dice Silvana, que a mí, yo tengo un rollo con el título, es verdad. Lo que pasa es que el título no es mío. La novela originalmente se llama... ¿El libro no es tuyo? ¿Tienes el libro? No. Ah, ya. Podría ser. No, el título no es mío. Originalmente la novela se llamaba Tusia, que es una palabra del griego antiguo. Yo estudié historia de las religiones, soy una persona muy rara. Yo estudié historia de las religiones hace 1000 años. Y la palabra tusia es una palabra del griego antiguo que quiere decir sacrificio animal por medio del fuego, que es una suerte de sacrificio animal como para los dioses, ¿no? Si han leído el libro, entenderán a qué trataba de hacer yo referencia con este título, que a mí me parecía muy bonito, pero cuando la editorial leyó el título, no entendieron, dijeron, pero ningún personaje se llama Tusia, esto no tiene sentido, Belinda, tenemos que cambiar el título. Y entonces fue muy gracioso porque en algún momento yo estaba hablando con mi mamá sobre los títulos que podíamos poner. Entonces en un momento, después de que yo le diera la lata a mi mamá durante 40 días con mis problemas, mi mamá me dice, pero pone, no sé, niña gorda. Y yo, ay mamá, okay. Y cuando tengo la reunión con la editorial, me dicen, ya sabemos el título perfecto, Niña Gordita. Y yo como que, no. Pero claro, lo que vino después fue todo un proceso de pensar juntos por qué el libro se llamaría así. Una de las razones es que hay un momento bastante crudo en el texto en el que Tali se refiere a sí misma como niña gordita. Yo había pensado leerlo. Sí. Que lo leas. Lo voy a leer sin acento argentino. Bueno, para no leer tanto les hago contexto. Este es un momento en el que Tali está en en una especie de convivencia, en este grupo de confirma en el que ella ha entrado y está enamoradísima de este chico Felipe, y ella cree que está teniendo con Felipe una especie de romance adolescente muy casto, ¿no? Y ella cree, como ya se han besado una vez, que eso es lo que va a pasar. Y más bien lo que pasa es que este chico le pide una felación que ella no quiere hacer. Estamos hablando de una niña de 14, 15 años, ¿no? Entonces, voy a comenzar a leer desde este contexto. Y dice... y entonces Felipe, chúpamela, te dice, y tú lo único que quieres es salir corriendo. Correr despavorida porque en realidad ni siquiera estás segura de lo que tienes que hacer con eso. Y una voz en tu cabeza dice que no importa lo que tengas que hacer porque tú no quieres hacerlo y que tienes que irte de ahí, huir como la cobarde que eres y que todo el mundo lo sepa. Que todo el mundo sepa que Felipe se ha sacado la verga del pantalón y te ha dicho que se la chupes. Y que todos te señalen con el dedo, y que hablen, y que quizás todos se enteren de lo que había pasado en Barranco.
que habías dejado que te tocara y nada más. Y quizás al final eso no era tan grave, y al menos podrías librarte de tener que meter ese pedazo de carne en tu boca, con todas las consecuencias que eso te traería. Y ahora lo sabes, y te has repetido una y otra vez que si pudieras volver atrás, eso es lo que hubieras hecho, no tal. Pero todas estas elucubraciones no sirven de nada ahora, ¿no? Porque al final pudo más la niña gordita estúpida e inocente, que creyó que metiéndose el pito de Felipe en la boca iba a poder conquistarlo, que iba a hacer que él la quisiera más de lo que quería Rebeca, que iba a lograr que dejara de verla como la niña gordita e idiota que era, y que pensaría en ella como en una mujer. Eres diferente a las otras, te había dicho Felipe 1000 veces, y tú creíste que ese era el momento para demostrarle que tenía razón. Entonces, sí, terrible. El libro no es nada concesivo con el lector, no te deja ni un segundo, ¿no? Sí, y lo peor es que te atrapa. Sí. No puedes dejar de leerlo hasta que lo termines, literalmente. Gracias. No, lo que iba a decir es, como pueden ver, en realidad ese título de niña gordita no va tanto, o sea, puede ser un poco engañoso porque normalmente uno escucha niña gordita y piensa es una historia de gordofobia. Exacto, de gordofobia, de problemas de anorexia, ¿no? Y en realidad no va tanto por ahí, sino más bien que lo que está detrás del título, bueno, por una parte es este pasaje que les he leído, ¿no? Pero ¿qué está detrás de este pasaje concretamente? Hay en las mujeres, lamentablemente, un hábito sumamente dañino que creo que comenzamos demasiado jóvenes, y me pregunto si no lo comenzamos cada vez más jóvenes, de todo el tiempo estarnos machacando nuestros defectos, ¿no? Encontrándonos siempre cosas que criticar en nosotras, defectos que en realidad responden a unos estándares de belleza imposibles para el 99% de los seres humanos normales, ¿no? De las mujeres normales, y que entonces son estos estándares imposibles de alcanzar, pero que aún así nosotros estamos ahí machacándonos, que ¿por qué no me veo así? ¿Por qué no soy asá? ¿No? Y todo no sentirse suficiente nos lleva a terminar como necesitando probar que merecemos ser amadas, ¿no? Y esto es lo que le ocurre justamente a este personaje. Como ella no siente que ella por sí misma pudiera tener como las características necesarias para ser querida de una forma respetuosa, entonces se va a someter a lo que él quiere, a lo que el chico quiere, a los dos, que quieren cosas distintas, es lo peor, para merecer de alguna manera ser querida, ¿no? Y entonces es como que esta falta de amor propio es lo que va a hacer que Thalía se vea continuamente humillada por sus parejas, y que ella hasta cierto punto sienta que esa humillación responde a algo, ¿no? A un ella no ser suficiente. Y entonces, para mí, lo que está detrás de Niña Gordita, y como les digo, después de darle bastantes vueltas, porque no es que yo estuviera de acuerdo desde el comienzo, pero sí es verdad que está esta idea de la niña gordita como un concepto, ¿no? Como este síndrome de la niña gordita, entre comillas, de nunca sentirme suficiente, de siempre estoy tratando de hacer que los demás me acepten, me quieran, y siempre estar concibiéndome a mí como que me faltara algo, ¿no? Y entonces, algo que al final sí que me pareció interesante es que el libro se llama Niña Gordita, pero al final la historia que leemos es básicamente la historia de una adulta que está cada vez más flaca, ¿no? Y que justamente, como decía Silvana, eso de niña gordita es como que de alguna manera ilustra su falta de agencia, ¿no? Su falta de poder, no sé, establecer límites, exacto, gracias. Establecer límites, poner límites sobre su propio cuerpo, constituirse como un sujeto de deseo, ¿no? O sea, como que ella pueda decir, sí, yo deseo tal cosa, o este es mi cuerpo, no me toques, estoy diciendo que no. O sea, como que todo eso se borra dentro de este no sé, rótulo de niña gordita, ¿no?
Y entonces, de ahí algo que yo he hablado muchas veces con Silvana es como nosotros leemos niña gordita y pensamos automáticamente en algo negativo, ¿no? Pero ¿por qué una niña gordita sería algo negativo? Una niña gordita es probablemente una niña que está llena de vida, que tiene sueños, que tiene planes de futuro. Y nosotros, o sea, estamos como tan condicionados a leer el título y pensar como, esto debe ser un dramón, que lo es, ¿no? Y entonces, nada, un poco eso. Es un título como que tengo que admitir que en los últimos meses me he amistado con él. Creo que yo misma lo he entendido más en profundidad, pero estoy convencida ahora de que sí funciona. Sí, funciona porque además creo que, nuevamente, como lo hemos conversado, la niña gordita es esta manera de entender cómo cualquier mujer que sale del canon Instagram, Pinterest, sabemos de lo que hablamos, ya estamos en el lugar de niñas gorditas. O sea, no se trata necesariamente, como decía, de un tema de una corporalidad más grande, no, o sea, es salir del canon, salir del máximo estereotipo de modelo, ¿no? Eso... Si no eres Alicia Robeño, claro. Estamos del otro lado, ¿no? Entonces... Y hay una Alicia Robeño, o sea, no hay más. ¿Cómo haríamos, Cada no? uno tenemos que ponernos, ¿no? Claro. Y creo que la tenemos bastante difícil. No quiero decir que otras generaciones no hayan atravesado por esto, pero hoy creo que se nos imponen otro tipo de diálogos. El libro, si bien está ambientado en el 2004, es pre-Me Too y pre-boom de redes sociales, que es lo que estamos viviendo actualmente, y ahora estamos con dos grandes creadoras de contenido que nos pueden contar, que creo que pueden darnos un poco más de luces de, claro, vivimos bajo la influencia y el bombardeo permanente de cuerpos y vidas perfectas, absolutamente inalcanzables. ¿Cómo lidiamos con eso? Porque si bien estamos en un ejercicio permanente de amarnos a nosotras mismas, con lo que cuesta eso, pero ¿cómo lidiamos realmente con este bombardeo de imágenes constantes, sistemáticas en nuestras redes sociales, y hacia dónde estamos yendo en relación a esta comparación y a este ideal de mujer, sobre todo en términos estéticos, ¿no? Creo que la manera en la que yo personalmente, esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo yo personalmente Sí. lucho con eso? Reafirmando quién soy. Y para reafirmar quién soy, primero tengo que saber quién soy. Porque si no sé quién soy, entonces ¿cómo me lo Que reafirmo? reafirme. No, la gallina del huevo, ¿quién miro primero? Entonces, creo que en mi proceso ha sido mucho conocerme, saber quién soy, cuáles son mis valores, qué cosas me gustan de mí, qué cosas no me gustan de mí, porque eso también soy yo. Y un poco como reforzar eso, ¿no? ¿Quién soy yo? Mi autoestima. La autoestima básicamente es, ¿no? Como cómo me percibo y el valor que yo me doy. Entonces, reforzar eso, ¿no? Reforzar quién soy y reforzar que quien soy yo tiene valor. Y alejándome también todo lo que puedo de este tipo de representaciones y tratando más bien de seguir a personas que sí me gustan y que sí me representan. Por ejemplo, yo estoy muy orgullosa de estar aquí porque las admiro demasiado a las tres, y entonces es como, yo, no sé, veo a Silvana y digo, es muy buena. Voy a intentar no llorar. Es que yo lloro mucho. Contexto, yo lloro mucho. Es uno de mis superpoderes. Silvana, por ejemplo, es como que esta actriz maravillosa que encima es como ultra inteligente, porque no solo es actriz, sino que también es socióloga de la Católica. O sea, es como que... Represéntame, por favor. Entonces es como, wow, qué chévere. Ves a Ángela y ves cualquiera de sus clips y dices, wow, o sea, esta abogada de la Lima, ¿verdad? Esta abogada de la Lima, esta abogada es como que tiene unos sustentos que yo creo que realmente es como que ella puede agarrar y no sé, o sea, puede, con el don de palabra que tienes, puedes simplemente como que cambiarle la manera de pensar a cualquier persona, y cualquier machirulo que venga a decir cualquier pastrulada es como, se encuentra contigo, es como, no, mi amor, mi don de la palabra va a ser que cualquier pastrulada que tú digas, yo a través de sustentos pueda decirte por qué estás equivocado.
Y al haber leído el libro de Belinda, digo, wow, ella también tiene este don de poder expresar todas estas cosas que todos vivimos en distintas maneras, no importa la edad que tengas, puedes sentirte relacionado igual. Y no es fácil hacer que la gente se sienta relacionada transversalmente a qué generación seas o qué género seas. Es como muy difícil y ponerte en los zapatos de esas personas y hacer que esas personas se sientan como representadas es un don muy chévere también. Entonces, no sé, estoy aquí y estoy yo, entonces creo que yo también soy chévere. Algún don debo tener. Entonces es como de alguna manera estar aquí también refuerza mi autoestima. Entonces intento también estar rodeada de este tipo de círculos que de alguna manera, como las admiro tanto, digo, bueno, como que dime con quién eres y dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces digo, si me junto con gente tan chévere y que admiro tanto, tal vez yo también soy una persona admirable. Ojalá. Obviamente. Por supuesto. Además hay que reformarle las cosas varias veces. Porque no se cree eso. Entonces yo creo que un poquito va por ahí, ¿no? O sea, como ver quiénes están a mi costado, de quiénes puedo aprender, reafirmar todos los días quién soy y no dejarme llevar como que por lo que veo en las redes sociales y no dejarme llevar por lo que me dijeron. Y creo que a veces también lo que hago es regresar de alguna manera, regresar a la niña gordita. No sé si a la niña gordita, pero a la pre-niña gordita. Por ejemplo, no sé, a veces me pongo a pensar en mi yo de niña y cómo vivía tan plenamente, no sé, ahorita estamos en verano, ir a la playa cuando tienes a partir de, no sé, 13 años, 14 años, cambia, ya no es ir a la playa, es como que una batalla de supervivencia, que no te vean, que te tapas, que el pareo, que se me sale el rollo, que no relleno el sostén como debería o qué sé yo, pero cuando tienes 8 años, 5 años, vas a la playa a construir castillos de arena y ser una niña feliz. Entonces, a veces regreso a esa niña y digo, ok, como me voy a quitar todos estos filtros y todas estas, no sé, todo este barro que me tiraron encima durante todos esos años en donde tal vez alguien me dijo, ya ni siquiera encuentro culpables, es como mi papá, mi mamá, mi primer flaco, mi primer corazón roto, mi amiga que me dijo que era gorda, que vi en internet, no sé qué, no importa quién es el culpable, la responsable ahora soy yo, regreso a la responsabilidad. Entonces, regreso a esa niña que no tenía todos estos filtros y digo, ok, voy a ser esa niña que disfrutaba de hacer sus castillos de arena en la playa y me voy a tratar de zurrar en todo lo demás. Me encanta, necesitamos regresar a esa niña sin todas estas ideas que de cualquier manera han llegado a nosotras, ¿no? Directamente o bajo los sin fines de estímulos que tenemos hoy, sobre todo más que nunca. Sí. A ver, yo no fui una niña gordita, pero sí me encontré siendo una adulta treintañera con un cuerpo que había cambiado abismalmente. Yo sufro una enfermedad que se llama endometriosis y de repente hay algunas mujeres que la conozcan, pero que te altera un montón como la corporalidad. Y de un momento a otro yo subí más de 30 kilos. Toda la vida había sido muy delgada, o sea, literalmente hueso se notaba, y de la nada era como encontrarme en este otro cuerpo que yo no reconocía frente al espejo. Si lloro, omítanlo. Y sí me encontré en una relación en donde mi anterior pareja decidió terminarla porque ya no le gustaba cómo me veía yo, ¿no? Una relación de mucho tiempo, a diferencia de Magla, yo sí encuentro culpables. Y inevitablemente, a pesar de que uno quiera amistarse con su imagen en el espejo y tienes toda la teoría de como tú eres más que tu cuerpo no es lo más importante, tu cabeza, ¿no? Como, y nos intentamos reafirmar esto todo el tiempo. Como mujeres especialmente, creo que sí hemos crecido en una sociedad que constantemente nos solicita la belleza, ¿no? La belleza y la delgadez, obligatoria. Entonces, por más que tengamos toda la teoría y haber leído los libros y yo ya era creadora de contenido y hablaba de aceptación corporal y empoderamiento femenino y demás, y todo lo que yo decía de boca para afuera, para adentro, decía, ¿a quién le estoy mintiendo? Porque ni yo me creo lo que yo estoy diciendo, ¿no? Y al leer el libro, de hecho si ven mi libro, que espero que nunca lo vean porque hay lágrimas en las páginas, un poco grave, yo quería que Belinda me lo firme, pero me da vergüenza, ¿verdad? Al leer el libro y encontrarme con la historia, claro, de Tali, una chica de 14, 15 años, y yo decía, yo me he sentido exactamente igual a los 31, 32, y ahí te das cuenta que en realidad, es lo que decía Magla, como es un libro muy transversal, porque desafortunadamente hay muchas heridas que se pueden presentar en cualquier momento de tu vida, no necesariamente al ser niña o adulta o adolescente, ¿no? Y creo que
hoy por hoy las redes sociales tampoco colaboran mucho en ese sentido, porque por más que una nuevamente pueda tener toda la teoría y pueda tener como todo este bagaje de información en donde de repente sigues a algunas otras creadoras de contenido o qué sé yo, que te hablan de aceptación corporal, es bastante más fácil, me pasa a mí, no sé si les pasa a alguna de ustedes, que yo puedo ver a una mujer con una corporalidad más grande, como la mía o incluso más grande, y puedo verla hermosa y puedo verla maravillosa y con un outfit increíble y decir, wow, se ve increíble, pero a la hora que yo tengo que trasladar esa idea a mi imagen en el espejo, no necesariamente me pasa lo mismo. Creo que es un trabajo diario de todos los días y también creo que es muy importante, y ahí comparto contigo, el entorno en el que te mueves, ¿no? El entorno que compartes y quienes empiezan a sumar un poco más a tu vida sin tener esta presión de cómo te ves. A mí me sirvió mucho empezar a separarme de ciertas personas, no solamente como de esa relación, sino como en general, que también obviamente, ¿no? Pero como en general, para también poder entender que no solamente va en función de cómo te ves, sino de cómo tú misma te puedes sentir. Que de repente puede sonar un poco cliché, como que siéntete bien con tu cuerpo, y en verdad es como que, gracias, me diste la pócima mágica, ¿me entiendes? Como siéntete bien, ya no tengo depresión, gracias. O sea, no es así obviamente, pero sí creo que ayuda mucho, aunque de repente hayan algunas psicólogas que digan que no les parece correcto lo que voy a decir, pero la validación externa a veces sí es necesaria. Desafortunadamente la entendemos mal, porque la vemos como lo que tenemos que emular, pero en realidad lo que deberíamos hacer es rodearnos de entornos que nos soporten cuando nosotras mismas no nos podemos sostener. Y creo que eso suma un montón. Y un poco, sin spoilers, pero creo que es un poco lo que le pasa a Tali como hacia allá el final, ¿no? Como empezar a darte cuenta de qué cosas necesitas tú para que tu vida sea más tranquila, a pesar de que hayan decisiones dolorosas que tengas que tomar y gente que tengas que eliminar. Y bueno, y en las redes sociales, como solamente para cerrar, como no crean todo lo que ven. Facetune en verdad cuesta 30 soles, o sea, te editas en un segundo, te bajas todo por 30 soles mensuales, o sea, ustedes ven de repente modelos maravillosos y todo, y están editadas, o sea, ustedes se meten a mi Instagram personal y van a ver fotos mías que van a decir, tú no estabas así en ese momento, o sea, porque ustedes no entienden cómo me editaba, era una cosa de loco ya. Felizmente luego dije, hijita, te estás viendo a la reunión y te están viendo en la foto, parece, yo era Alessia Robelli y llegaba a la reunión y decía, mamacita, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Como no tiene sentido. Y ahí dije, se acabó, esto, eliminé mi suscripción y ahí quedó. Eso creo que nunca lo he contado públicamente porque pero sabes lo que era mi manipulación. Claro, era una cosa que pegada acá y me veías a mí, tenía toda la pegada, no tiene sentido, claramente no te ves así, ¿no? Y también es un poco como reconciliarte con esta imagen porque es el cuerpo que tienes, ya está. Hay un montón de cosas que puedes hacer si es que no te sientes cómoda, que también me parece válido que las hagas. Finalmente, la idea es que te sientas bien contigo misma, pero tampoco machacarte constantemente como si fuese el pecado máximo, ¿no? Creo que hay cosas bastante peores, o sea, abismalmente peores que hayas engordado, ¿no? O que seas una niña gordita. Totalmente, y también, o sea, justo estábamos hablando con Silvana también de como un círculo vicioso, porque siento que las mujeres siempre terminamos en círculos viciosos, pero creo que también tenemos que ser como amables con nosotras en esos días en los que no nos sentimos bien, porque de ahí también genera como la otra cara de la moneda, que es tipo, me tengo que sentir fuerte y hermosa a pesar de que hay días en que no me siento, ¿no? Obvio. Como que también tenernos como compasión por ese lado, o sea, hay días en los que simplemente no te gusta tu imagen y pues no pasa nada, Claro. no pasa nada, también está bien, ¿no? O como los días que no te sientes bien quitando tu imagen, o sea, creo que también es Claro. parte de reconciliarnos con lo que es ser una mujer. Por muchos de estos estereotipos en los que nos han metido en la cabeza de tienes que ser fuerte, tienes que ser la superpoderosa, tienes que poder hacer todo, tienes que ser la ama de casa, pero también trabajar, pero también cuidar a tus hijos y tratar bien a tu esposo y las 40.000 cosas, y es como, no señor, no puedo hacer todo al mismo tiempo, quiero dormir, tengo sueño, o sea, me quiero echar en mi cama, leer mi libro, llorar encima de mi libro, o sea, hay un montón de cosas que quiero hacer y estar tranquila, sin necesidad de estar pendiente de que, hoy día me desperté y me tengo que sentir bien. Bueno, no todo el mundo es tan estable emocionalmente, yo no, claramente mi enamorado lo sabe. Confirma.
Y también es un poco como van de la mano, ¿no? O sea, tu imagen en el espejo te puede gustar, puede no gustarte, puedes un día despertarte y decir, Dios mío, soy una bestia, una bomba maravillosa, como al siguiente día decir, soy un moco, ¿no? Y claramente no me gusto. Y de repente también un día te despiertas y dices, me siento feliz, puedo hacer 35 actividades, y al día siguiente te despiertas y dices, hoy voy a prepararme huevos revueltos y es lo único que voy a hacer en el día porque no me puedo mover, y está bien también. Bueno, no quiero dejar, Macla nos ha llenado de elogios a nosotras y no se ha dicho nada de ella, es una figura de las redes muy importante, pionera en hablar precisamente de estos temas, has abierto el debate, has abierto espacios en internet que son importantes, así que gracias por estar acá. Obviamente eres importante, Belinda y yo te hemos pensado desde el primer instante, creemos que eres una voz poderosa, importante para hablar de estos temas en los que siento que a pesar de que seguimos conversando y seguimos abriéndolos, nunca va a haber espacios suficientes porque venimos tras muchísimos años, crianza incluso de nuestros propios padres, de nuestras madres que han querido hacer lo mejor para nosotras, pero que también han crecido con muchas presiones sociales. Entonces, estos espacios, los espacios que ustedes crean, el libro, este momento en particular, es importante, es necesario. Espero realmente que lean la novela porque a pesar de que existe un mandato muy sólido y un discurso potente de que tenemos que amarnos, y ese es el discurso que ahora nos venden, no solamente, no sé, los libros de autoayuda, las marcas ahora también se compran el discurso del empoderamiento y están por todo Lima diciendo que somos perfectas, que nos amemos, y paralelamente hay un sistema configurado, perverso, para que ocurra absolutamente todo lo contrario, ¿no? Como discursos de odio que están proliferando por todos lados, y estos ideales hegemónicos, inalcanzables, que nos hacen sentir cada vez más minimizadas y quitándonos representación, espacios de representación. Así que gracias, en verdad, gracias por estar acá todas. Gracias a las tres. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ya con esto vamos cerrando, pero sería increíble que ustedes puedan compartirnos, no sé si han leído la novela, si no la han leído igual, si quieren hacer alguna pregunta, si tienen algún comentario, pues siéntanse libres de levantar la mano y expresarse, expresarse al respecto. Sí, comentar algo, lo que quieran. Hemos estado diciendo. Pero no se peleen. Tranquilo. Quiero decirte, Beni, que cuando leí el libro, yo me vi identificada y tengo 62 años. Lo leí hace 4 que salió, pero así como ustedes se sienten ya mayores a los 30, y la verdad es que son tan maduras que yo no era así. Ojalá lo hubiera sido, tal vez hubiera hecho más cosas, pero yo te agradezco bastante por el libro, porque obviamente en mi época se decía mucho menos, siempre he tratado de conocerme, de ser mejor, pero a mí tu libro me movió bastante, la verdad, y sigo esperando, ¿no? Ya necesito más libros. Yo también. Gracias. Ay, muchas gracias por ese testimonio tan lindo. ¿Más valientes? ¿Alguien más? Yo quiero darles las gracias porque ha sido participar de una conversación de 4 mujeres súper íntimas. Es como si hubieran estado sentadas en esta mesa las 4 y nosotros hemos tenido parlante. Entonces nos han abierto su corazón, en verdad nos han permitido conocer su intimidad y reflexionar, nos han invitado a todos a reflexionar. Ahora, en determinado momento me pregunté, ¿y los hombres se sienten hermosos todos los días? ¿Capaces? Creía que no. Se muere. No, me pregunto, si es una condición nuestra, femenina, creería que no. No lo sé. En fin, el libro lo disfruté, la autora es mi sobrina. Estoy muy orgullosa. He disfrutado mucho, gracias.
Ay, gracias. Hombres hermosos. A ver, compartan hombres. Porque esta es una historia que también creo que si la leyera un hombre descubriría muchas cosas de las vivencias femeninas, ¿no? De cómo también, no sé quién lo mencionó, pero de la masculinización de los hombres, de aprender a ser hombres, y creo que crecen con una serie de ideas. Es que también es aprendido. Exacto. O sea, esa manera de demostrar poder o demostrar fuerza también es algo que aprenden porque lo reproducen de otras personas, ¿me entiendes? O sea, así como nosotros aprendemos, por ejemplo, no sé, algo muy básico como que estés en tu casa siendo una niña o un adolescente y veas a tu mamá pararse y levantar los platos y que tu hermano no hace nada porque tu papá ya se pasó a la sala a ver tele, es lo mismo, o sea, todos aprendemos a partir de lo que vemos hacia afuera. Y estas formas de reaccionar de manera violenta, que no digo que todos los hombres la tengan, porque después me empiezan a decir, ay, feminazi, que no sé qué, no digo que todos los hombres la tengan, pero desafortunadamente sí hay una gran parte de la población que sí la reproduce. También es muy importante que entiendan de dónde viene la crítica, porque no es una crítica a los hombres, o sea, no es culpar a ti, hombre, por haber hecho esto, sino es criticar el sistema que hace que todos nos tengamos que comportar de esta manera para justamente poder romperlo y cambiarlo. Ese es el punto, y creo que el libro también ayuda un montón a focalizar, porque cuando tú entiendes estos dos arquetipos, tanto de Felipe como el de Tomás, que son, como bien dijo Beli, la misma cara, no, la otra cara, dos caras de la moneda, eso, entiendes también cómo, a pesar de que tengan actitudes distintas, la finalidad de los actos que están haciendo es la misma, es el control. Es el control y el poder de decisión sobre la mujer. Entonces, ¿por qué? O sea, también yo creo que el libro, es más, me parecería espectacular que los hombres también lo lean. De hecho, Iván lo va a leer. No, pero sí quiso, es que a él le encanta leer también. Y creo que es muy importante que lo vean también para que puedan replantearse la forma en la que ustedes mismos ejercen esta masculinidad y poder romper con ciertos patrones, así como nosotros también seguramente tendremos que romper con muchísimos de los nuestros que también están mal, ¿no? Y va como por el lado de el tipo de novela que tú has hecho, y ahora sí, como paso de aquí para acá, y ya te lo dije, pero te lo vuelvo a decir, como para mí es, más allá de la maravillosa forma de escribir y que es una muy buena obra de arte peruana, es también un libro que invita a la reflexión, y yo creo que hoy por hoy eso es más que necesario, sobre todo en el contexto actual en donde muchísimas cosas se están como eliminando o retrocediendo. Creo que es un libro que, poniéndolo sobre la mesa, ayuda para que todos como sociedad podamos replantearnos la forma en la que nos vinculamos unos con otros. Gracias. Ay, me parece hermoso que digas esto porque era un poco mi objetivo, ¿no? A la hora de escribir esta historia, o sea, volver a abrir la discusión en torno a estas cosas y efectivamente que los dos hombres de la novela fueran estas dos caras de la misma moneda fue algo pensado, ¿no? Como de verdad me esforcé por caracterizarlos a cada uno porque es justamente lo que has dicho, ¿no? Es como por un lado el chico que hipersexualiza a la chica, que no respeta sus tiempos, que no respeta su deseo, y por otro lado el otro que hace todo lo contrario, se siente incómodo con la sexualidad femenina, con la sexualidad de su novia, de hecho, y de alguna manera como los dos finalmente le están quitando agencia sobre su propio cuerpo a la protagonista. Entonces están haciendo lo mismo, están tratando de controlarla, ¿no? Y yo soy una pesada porque siempre vuelvo al tema de la sexualidad, pero me parece muy importante que como que la educación sexual de las mujeres deje de estar como en manos de entre los discursos religiosos o la pornografía, ¿no? Siento que hay algo ahí que nos estamos perdiendo que hace que las mujeres todavía no logren al 100% construir su cuerpo y su deseo como propio, ¿no? Y vivimos con culpa, ¿verdad? De ejercerla. Exacto. Y siento que esa es una discusión que efectivamente es muy importante tenerla también con los hombres, ¿no? O sea, si vamos a tener parejas heterosexuales, pues entonces tiene que ser una conversación de dos. Exacto. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que los hombres también deberían leer el libro. Bueno, Guillermo justamente quiere participar. Me toca la parte de vender libros. Ah. Entonces me gusta justamente
poder recomendarlo cuando lo recomendamos en las librerías o en la feria, como un libro para hombres más que un libro para mujeres, ¿no? Lo describo siempre como el manual del perfecto imbécil, que está desarrollado en el libro, y muchas veces es obviamente una provocación, pero me parece que ahí está lo interesante, de decirle a alguien, o sea, léelo y encontrate ahí y sentí lo imbécil que está haciendo, ¿no? Y la verdad que el libro ayuda mucho a poder mirar eso, ¿sí? Ponerle otros ojos y entender, creo que lo que vos estabas diciendo recién, que tenemos un problema de base de educación para la masculinidad muy deficitario, por decir una mierda. Para hablar como con el juez. Exactamente. Y ahí hay mucho que hacer, porque no solamente se trata de lo que mucho lo hablamos esta noche, de darle otro lugar, otra relevancia al problema, a las mujeres, etc., sino también cómo repensamos la educación de los hombres. Porque no solamente es generar mecanismos de defensa, sino tratar de transformar el tema de la violencia que tenemos ya no contenida, sino desarrollada, que además yo creo que hay una cierta correspondencia, que en la medida que tenemos mayor empoderamiento femenino, tenemos más violencia masculina, claro, porque los tipos no sabemos qué mierda puede hacer con eso, ¿no? Sí. Cómo manejarse frente a esa situación. Sí, tal cual. Y hay una cosa que me gustaría como acotar, y es que si han leído el libro, y si no, bueno, léanlo, hay un tema que se maneja dentro del libro tácitamente, que es la intencionalidad de ejercer el daño. No necesariamente hay una intención como consciente de dañar a la otra persona. Y creo que eso también es algo muy importante de revisar cuando nos vinculamos con otros, porque puede ser que no tengamos la intención de dañar, como por ejemplo pasa en el principio con Felipe, que claro, conscientemente no es que de repente quiera maltratar o violentar a una mujer, pero desafortunadamente las acciones y lo aprendido hacen que lo haga. Entonces, como también está un poco en revisar qué cosas hacemos, que más allá de lo que nosotros pensemos que estamos haciendo, es verlo de cara al otro, cómo lo está recibiendo la otra persona y no tanto cómo lo sentimos nosotros o cómo nosotros pensamos que lo estamos haciendo, ¿no? Eso. Bueno, ¿nadie más? Wow. Perfecto. Muchas gracias a todas y todos por venir. Y sería ideal que se animen a comprar la novela y a seguir las redes sociales, porque sí, se han abierto las redes sociales de Niña Gordita, así que están invitadísimos a seguir a la página. Muchísimas gracias por venir y escucharnos. Gracias. Para los que quieran más vino, pueden levantar la mano. Para los que quieran más libros, Acá vamos a dejar el QR. ¿Cómo encuentran libros?